Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Caroline Munro siempre había creído en la lealtad de su familia. El vínculo entre ella y su hermana mayor, Vanessa, parecía inquebrantable. Habían compartido sus risas, sus lágrimas y todos los secretos de la infancia. Pero a veces, las apariencias engañan. Caroline estaba casada con Ethan, un hombre encantador, atento y leal. Para ella, él representaba todo lo que siempre había soñado: seguridad, amor y ternura. Pero Vanessa, su hermana, albergaba un deseo secreto que nunca le había confesado a nadie. Durante meses, había estado perdidamente enamorada de Ethan, y su obsesión había empezado a envenenar cada instante. Todo empezó con sutiles indirectas, cumplidos torpes y luego mentiras cuidadosamente urdidas. Vanessa le hizo creer a Ethan que Caroline ya no lo amaba tanto, que sus sentimientos se habían desvanecido. Poco a poco, la confianza entre Caroline y su esposo se tambaleó, sin que ella sospechara la conspiración de su propia hermana. Lo que parecía impensable se hizo realidad: su hermana le estaba robando al hombre que amaba, y nada podía detener la espiral de traición, ira y dolor que estaba a punto de comenzar. Caroline pronto descubriría que algunas heridas, cuando las infligen quienes más amamos, son las más profundas y difíciles de sanar. Caroline Munro estaba sentada en la sala, bañada por la suave luz de la mañana, con una taza de café humeante en la mano. Observó a Ethan salir para el trabajo, con una sonrisa en los labios, pero algo en su mirada parecía diferente estos últimos días. Había una sutil distancia, una vacilación en su voz, como si ocultara algo. Durante las últimas semanas, Caroline había notado pequeños cambios. Mensajes que Ethan borraba rápidamente de su teléfono, excusas para citas inesperadas, miradas con Vanessa que parecían estar llenas de complicidad. Al principio, descartó estas señales, pensando que eran imaginaciones. Pero la intuición de Caroline rara vez se equivocaba. Ese día, Caroline decidió confrontar a Vanessa, su querida hermana, quien últimamente parecía más distante y misteriosa. En la cocina, Vanessa preparaba el desayuno con una sonrisa casi demasiado encantadora. «Hola, Vanessa, ¿tienes un poco de tiempo para hablar?», preguntó Caroline, intentando mantener la voz tranquila. «Claro, ¿qué pasa?», respondió Vanessa, limpiándose las manos con un paño y con una leve y seductora sonrisa en los labios. Caroline dudó, haciendo acopio de coraje. «¿Te habrás dado cuenta? Ethan ha estado diferente estos últimos días, ¿no?». Vanessa rió suavemente, casi con demasiada facilidad. «Ay, Caroline, te lo estás imaginando. Ethan te sigue queriendo igual. Quizá te estés estresando por nada». Pero el corazón de Caroline no podía ignorar la verdad que él le susurraba: algo andaba mal. Cada palabra, cada sonrisa, cada gesto de Vanessa parecía calculado. Y no podía evitar pensar que su propia hermana podría estar implicada en esa inquietud. La sola idea le provocó un escalofrío. ¿Era posible que Vanessa se hubiera enamorado de su marido? Y lo que era aún más preocupante, ¿podía imaginar que se tramaba una mentira para engañarla, para robarle su felicidad? Caroline decidió que debía estar atenta. Observaría, escucharía y, sobre todo, nunca subestimaría a Vanessa. Porque tras esas sonrisas y gestos cariñosos, se gestaba un plan que pronto revolucionaría su vida. Durante los últimos días, Vanessa había decidido actuar. Sabía que debía ser sutil, evitar cualquier confrontación directa con Caroline y, sobre todo, hacer que Ethan creyera sus mentiras. Su plan era simple: sembrar la duda en su mente, distanciarse emocionalmente de Caroline y presentarse como quien comprendía sus verdaderas necesidades. Una noche, mientras Caroline estaba de compras, Vanessa encontró la oportunidad perfecta. Ethan estaba sentado en el sofá, pensativo, con un vaso de whisky en la mano. Vanessa se sentó a su lado y le puso la mano en el brazo en un gesto reconfortante. «Pareces preocupado últimamente», dijo en voz baja, fingiendo preocupación. «No es nada, solo un poco de estrés en el trabajo», respondió Ethan,
pero su voz delataba su incomodidad. Vanessa sonrió para sus adentros. Sabía que el momento era perfecto. Sabes, Caroline te quiere, claro, pero a veces creo que no entiende bien lo que sientes. Te escucho. Entiendo lo que necesitas. Ethan apartó la mirada, preocupado por estas palabras. Vanessa continuó, colocando sus dedos sobre los de él, un gesto calculado de cercanía. Háblame, puedes contarme cualquier cosa. Con el paso de los días, Vanessa intensificó sus intervenciones. Halagos sutiles, gestos de cariño aparentemente inocentes, casualidades, en las que se encontraba a solas con Ethan para hablar. Le contaba historias inventadas sobre Caroline, insinuando que su esposa ya no estaba realmente interesada en él, que estaba demasiado ocupada para comprender sus sentimientos. Ethan, aunque leal y enamorado de Caroline, empezó a sentirse incómodo. Tenía preguntas y dudas que nunca antes había tenido. Cada palabra que decía Vanessa parecía resonar con sus propias frustraciones, aunque sabía que algo andaba mal. Y mientras tanto, Carolina seguía observando, sintiendo que la brecha entre ella y su marido se iba ampliando, sin entender aún quién movía los hilos detrás de ese caos. La guerra silenciosa acababa de comenzar. Y Caroline pronto descubriría que, a veces, el mayor peligro no proviene de un desconocido, sino de quienes más amamos. Los días siguientes fueron un torbellino para Caroline. Percibió el cambio, una nueva distancia entre ella y Ethan, pero no pudo identificar la causa exacta. Cada sonrisa que intercambiaba con su hermana ahora parecía sospechosa, cada palabra amable, una posible trampa. Una noche, Caroline llegó temprano del trabajo con la esperanza de pasar un rato tranquilo con Ethan. Pero al entrar en la sala, una escena la impactó y la hizo dudar en la puerta. Ethan y Vanessa reían juntos, más unidos que nunca. Su conexión parecía natural, casi íntima. Vanessa, ¿qué hacen ustedes dos aquí?, preguntó Caroline, su voz delataba una mezcla de sorpresa y enojo. Vanessa se dio la vuelta con una sonrisa inocente en su rostro. Ay, Caroline. Estábamos comentando tus planes para esta noche. Ethan necesitaba un consejo, y ya sabes, siempre lo escucho. Ethan evitó la mirada de Caroline, sintiéndose incómodo. Es cierto, solo una discusión, murmuró, sin poder negar la tensión que acababa de surgir. Caroline sintió un nudo en el corazón. Quería confiar en su marido y su hermana, pero todo en su interior le gritaba que algo andaba mal. Esta sensación sorda y persistente la mantenía despierta por las noches. Empezó a observar sus interacciones, observando los detalles, miradas intercambiadas, sonrisas que se prolongaban demasiado, gestos que rozaban la intimidad. Vanessa, por su parte, se volvió aún más sutil. Sabía que Caroline sospechaba algo y adaptó sus acciones para parecer inocente, a la vez que fortalecía su control sobre Ethan. Cada palabra, cada gesto, cada consejo que le daba a Ethan estaba destinado a sembrar dudas y alejarlo de su esposa. Caroline se encontró entonces ante un dilema desgarrador: cómo confrontar a su hermana sin pruebas. Cómo proteger su matrimonio sin desintegrar a su familia. Cada decisión parecía un paso más hacia un abismo que no quería ver, pero que sentía que se acercaba inexorablemente. Y a medida que la tensión aumentaba, una simple sonrisa de Vanessa, una palabra amable para Ethan, bastó para reavivar el dolor y la sospecha en el corazón de Caroline. La traición, presentía, estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Vanessa sabía que para tener éxito en su plan, debía dar un paso más, influir directamente en las emociones de Ethan para que empezara a dudar de Caroline. Cada gesto debía parecer natural, cada palabra, un consejo sencillo y amable. Una noche, mientras Caroline trabajaba hasta tarde, Vanessa invitó a Ethan a charlar con una copa en la sala. Eligió sus palabras con cuidado, jugando con sus ansiedades y frustraciones. Ethan, sé que amas a Caroline, pero a veces parece que ella no te comprende, dijo suavemente, colocando su mano sobre la de él. No sé, respondió Ethan, nervioso. La quiero, pero a veces siento que no me ve. Vanessa sonrió, fingiendo compasión. Lo entiendo, Ethan. Te escucho.
Sé cómo te sientes. Caroline está ocupada y quizá no se dé cuenta de lo mucho que te afectan algunas cosas. Con el paso de los días, Vanessa intensificó sus intervenciones. Le enviaba mensajes amistosos a Ethan, por casualidad, estaba en el lugar y el momento adecuados para charlar, siempre con esa delicadeza calculada que parecía inocente. Ethan, a pesar de su amor por Caroline, se sentía cada vez más atraído por esta atención inesperada. Vanessa le brindaba lo que Caroline, por el cansancio y la rutina, ya no podía ofrecer: escucha, admiración y comprensión. Cada gesto parecía natural, pero estaba alejando a Ethan de su esposa sin que él se diera cuenta. Mientras tanto, Caroline sentía que la situación se le escapaba de las manos. Vio el cambio en la mirada de su marido, la creciente distancia en sus gestos y palabras. Pero cada confrontación parecía enfrentarse al muro de fingida inocencia que Vanessa había erigido. El miedo y la ira crecían en Caroline. Su hermana, su propia hermana, se estaba convirtiendo en una adversaria silenciosa, manipulando el corazón del hombre que amaba. Y Caroline comprendió entonces que, para salvar su matrimonio, debía descubrir la verdad antes de que todo fuera irreversible. Pero la pregunta que la perseguía seguía siendo: ¿hasta dónde llegaría Vanessa para conseguir lo que quería? Caroline ahora sentía la creciente distancia entre ella y Ethan. Sus conversaciones, antes cálidas, se habían vuelto breves, distantes, a menudo interrumpidas por miradas preocupadas o silencios profundos. Cada gesto de Ethan parecía calculado, como si evitara herir a Caroline mientras seguía sintiendo atracción por Vanessa. Una noche, mientras preparaba la cena, Caroline escuchó un intercambio de mensajes en el teléfono de Ethan. Las palabras parecían inocentes, pero la familiaridad y la complicidad se traslucían. Vanessa se rió con él, compartió confidencias y, sobre todo, intentó despertar en él dudas sobre Caroline. Este descubrimiento encendió la ira de Caroline. Su hermana le robaba a su marido, y cuanto más se prolongaba, más irreversible parecía la situación. Pero en lugar de entrar en pánico, Caroline sintió que una nueva determinación crecía en su interior. No permitiría que Vanessa destruyera su matrimonio sin luchar. Al día siguiente, Caroline confrontó a Ethan con cautela. Eligió sus palabras con cuidado, intentando comprender lo que sentía sin acusarlo directamente. Ethan, siento que algo te preocupa. Háblame, dijo con calma, pero con firmeza. No. No sé cómo explicarte, murmuró Ethan, evitando su mirada. Es que, a veces siento que no entiendes cómo me siento. Caroline percibió la sutil manipulación de Vanessa. Pero en lugar de dejarse vencer por la desesperación, decidió tomar la iniciativa. Observaría, reuniría pruebas y, sobre todo, protegería su matrimonio. Sabía que debía descubrir la verdad antes de que Ethan cayera completamente bajo la influencia de Vanessa. En el silencio de la noche, Caroline hizo un pacto consigo misma: no se dejaría traicionar. Por muy astuta que fuera su hermana, por mucho que Ethan amara a Vanessa, ella revelaría la verdad. Y sabía que esta lucha sería dolorosa, pero necesaria. Así, la batalla silenciosa por el amor, la lealtad y la verdad había comenzado, y Caroline estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar lo que le pertenecía. Caroline sabía que ya no podía confiar solo en su intuición. Debía actuar con inteligencia y discreción para descubrir el alcance de la traición de Vanessa. Cada palabra, cada gesto de su hermana se convertía en una posible pista. Una noche, mientras Ethan estaba fuera por una reunión a altas horas de la noche, Caroline decidió revisar discretamente las pertenencias de Vanessa en la sala. El corazón le latía con fuerza, pero necesitaba saberlo. Encontró una libreta cuidadosamente escondida, llena de notas y estrategias, detalles de sus conversaciones con Ethan, consejos sutiles para sembrar dudas sobre Caroline y planes para acercarse aún más a él. La ira y el dolor se mezclaban con una abrumadora sensación de traición. Su propia hermana, a quien siempre había amado, manipulaba a su esposo y destruía su matrimonio con una frialdad calculada. Cada página que leía confirmaba la magnitud de la conspiración. Vanessa no solo albergaba sentimientos por Ethan, intentaba activamente alejarlo de Caroline para seducirlo. Pero Caroline no se dejó vencer por la desesperación.
Sabía que debía mantener una estrategia. Cada palabra que Vanessa dijera podría ser usada en su contra si Caroline sabía cómo actuar. Decidió guardar el cuaderno como prueba, una herramienta esencial para confrontar a su hermana en el momento oportuno. Al día siguiente, Caroline observó a Ethan con una claridad renovada. Comprendió que su confusión y distanciamiento no eran accidentales, sino resultado de la hábil manipulación de Vanessa. Tenía que proteger su matrimonio, pero también preparar una confrontación que dejaría a Vanessa indefensa. En el silencio de su habitación, Caroline se hizo otro pacto: esta traición no quedaría impune. Recuperaría a su marido, revelaría la verdad y le demostraría a Vanessa que la lealtad y el amor no se rompen con impunidad. Así, la batalla adquirió una forma más concreta. Caroline ya no era solo una víctima silenciosa, se estaba convirtiendo en una estratega, lista para enfrentarse a su hermana y reclamar lo que le pertenecía. Caroline sabía que una confrontación directa sería arriesgada. Vanessa era astuta y manipuladora, capaz de defenderse con mentiras impecables. Por lo tanto, era necesaria la sutileza, tendiendo trampas para observar sus reacciones y obtener pruebas irrefutables. Una noche, Caroline invitó a su hermana a una cena de hermanas, una fachada de calma y complicidad. Mientras Vanessa preparaba el postre en la cocina, Caroline empezó a hacer preguntas aparentemente inocuas. «¿Has pasado mucho tiempo con Ethan estos últimos días? ¿De qué estás hablando exactamente?», preguntó Caroline con una sonrisa suave pero calculadora. «Oh, nada especial, solo conversaciones normales, ya sabes, sobre el trabajo y la vida», respondió Vanessa, fingiendo indiferencia. Pero Caroline observaba atentamente cada movimiento, cada microexpresión. Vanessa evitaba la mirada, su sonrisa parecía forzada. Cada gesto delataba la incomodidad de alguien que ocultaba algo. Durante la cena, Caroline se refirió sutilmente a cierta información del cuaderno que había encontrado, sin nombrar directamente a Vanessa ni a Ethan. «Es curioso, a veces, ciertas personas parecen saber exactamente cómo sembrar confusión entre quienes se aman», dijo, jugando con su vaso. Vanessa frunció el ceño levemente, con una leve contracción en el rostro. Caroline supo que había tocado la fibra sensible. Había sembrado la semilla de la confrontación, y Vanessa reaccionaba exactamente como se esperaba, nerviosa, vacilante, pero incapaz de negar por completo su culpa. Después de cenar, Caroline se retiró a su habitación, satisfecha. Ahora sabía que podía manipular la situación a su favor. Vanessa mostraba signos de culpa y miedo, y cualquier reacción podía servir para construir pruebas sólidas. Caroline comenzaba a comprender que la batalla no solo sería para recuperar a Ethan, sino también para afirmar su propia fuerza y determinación. Ya no era solo una esposa herida, se estaba convirtiendo en una estratega lista para revelar la verdad, cueste lo que cueste. La guerra silenciosa continuó, pero esta vez, Caroline había tomado la iniciativa. Caroline sabía que para recuperar el control de la situación, las sospechas o las corazonadas no eran suficientes. Necesitaba pruebas irrefutables. Cada gesto, cada palabra de Vanessa debía ser documentada, grabada y utilizada en el momento oportuno. Empezó instalando discretamente un pequeño dispositivo de grabación en la sala, donde Vanessa y Ethan solían reunirse. Caroline sabía que bastaría una palabra, una confesión, para exponer la manipulación. Cada día, supervisaba sus interacciones, anotaba los detalles y recopilaba meticulosamente las pruebas. Una semana después, llegó el momento. Vanessa, creyendo estar sola con Ethan, se confesó con él con la misma intensidad y manipulación que había usado desde el principio. «Sabes, Caroline no te entiende realmente, pero sé lo que necesitas». El tono, los gestos, todo quedó grabado. Caroline escuchó las grabaciones más tarde, con el corazón latiendo con fuerza. Todo estaba allí, las mentiras, las manipulaciones, la prueba de que Vanessa había intentado deliberadamente destruir su matrimonio. Pero Caroline no se conformó con una confrontación basada en acusaciones vagas. Quería que la verdad saliera a la luz, para que Vanessa no pudiera defenderse con excusas ni manipulación emocional. Cada prueba debía presentarse en un orden específico para demostrar la magnitud de la traición.
Luego organizó una reunión familiar bajo la apariencia de una cena, para relajar tensiones, invitando a Vanessa y Ethan. Pero tras esta fachada de normalidad, Caroline tenía un plan: revelar la verdad, proteger su matrimonio y confrontar a su hermana sin dejar lugar a mentiras. Por primera vez desde que comenzó esta traición, Caroline sintió una mezcla de calma y poder. Sabía que ahora tenía la clave de la situación. Vanessa, a pesar de toda su astucia, ya no podría manipular a Ethan ni ocultar la verdad. Se acercaba el momento del enfrentamiento final y Caroline estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para restablecer el orden y el amor en su vida. La noche de la tan esperada cena, Caroline sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo estaba listo: las pruebas, las grabaciones y, sobre todo, su determinación por descubrir la verdad. Vanessa, sonriente como siempre, no se dio cuenta de que su manipulación había quedado al descubierto. Alrededor de la mesa, Caroline adoptó una actitud tranquila pero firme. Habló con suavidad al principio, observando a Ethan y Vanessa, antes de hacer la pregunta que desataría el caos. Vanessa, ¿por qué intentaste separarme de Ethan? Vanessa palideció levemente, intentando sonreír, pero sus ojos delataban su culpa. Caroline, no sé de qué estás hablando, balbució. Caroline entonces sacó el cuaderno que Vanessa creía haber escondido y la grabadora. Reprodujo fragmentos de las conversaciones manipuladoras, dejando que cada palabra resonara en la sala. La evidencia era clara, irrefutable. Vanessa ya no podía negarla. Ethan permaneció en silencio, conmocionado. La realidad de la manipulación, las mentiras y la traición de su hermana lo golpeó con fuerza. Miró a Caroline con ojos llenos de arrepentimiento. Caroline, yo no sabía, murmuró. Caroline, a pesar de su ira, sintió una oleada de alivio. La verdad finalmente había sido revelada. Pensaste que podrías robarme a mi marido y destruir nuestro matrimonio, pero ahora todo está claro, Vanessa. Es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos, dijo con una mezcla de firmeza y tristeza. Acorralada, Vanessa bajó la mirada. Ninguna mentira podría salvarla ahora. Ethan se giró hacia Caroline y le tomó la mano con emoción. Lo siento, Caroline, nunca te volveré a decepcionar. Ese momento marcó un punto de inflexión. La traición había sido expuesta, la manipulación había cesado y Caroline había recuperado el control de su vida. Pero sabía que las heridas infligidas por una hermana querida eran profundas y tardarían en sanar. Por primera vez en semanas, Caroline sintió que la paz regresaba, sabiendo que había enfrentado la traición con valentía e inteligencia. La batalla no había sido nada fácil, pero la verdad y el amor habían triunfado. Tras la confrontación, la casa pareció revitalizarse. Caroline y Ethan pasaron días reconstruyendo su relación, hablando abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y el dolor que les causó Vanessa. La transparencia se convirtió en la clave para recuperar la confianza perdida. Ethan, profundamente arrepentido de haber sido influenciado involuntariamente, hizo todo lo posible por enmendar los errores y demostrarle a Caroline que su amor era más fuerte que cualquier manipulación externa. Le ofreció su apoyo, su lealtad y, sobre todo, una escucha atenta en todo momento. Caroline, aunque aún dolida por la traición de su hermana, accedió a perdonar a Ethan, sabiendo que el amor que compartían merecía ser protegido. En cuanto a Vanessa, Caroline decidió tomar una decisión clara y firme. La traición había sido demasiado profunda como para permitir una reconciliación inmediata. Estableció límites: Vanessa seguiría siendo su hermana, pero su relación sería distante, regida por el respeto, no por la intimidad. Ante sus errores, Vanessa comprendió la gravedad de sus acciones y comenzó a reflexionar sobre su propio comportamiento, pero Caroline sabía que la confianza no se recuperaba tan fácilmente. Con el paso de las semanas, Caroline y Ethan redescubrieron su conexión, reinventando su vida cotidiana con renovada ternura y comprensión. Las heridas del pasado persistían, pero ahora servían de lección. Algunas pruebas, aunque dolorosas, fortalecen a quienes saben afrontar la verdad con valentía. Al mirar a Ethan una noche, Caroline sintió una mezcla de gratitud y serenidad. La tormenta había pasado y su amor había sobrevivido.
Había enfrentado la traición, descubierto la verdad y recuperado el lugar que le correspondía en su matrimonio. El futuro aún le deparaba muchos desafíos, pero ahora sabía que con determinación, inteligencia y amor, nada ni nadie podría desviarla de su camino. Caroline había perdido parte de su ingenuidad, pero había adquirido una nueva fuerza, lista para proteger su propia felicidad y la de sus seres queridos. Y en este nuevo comienzo, sabía que su vida, a partir de entonces, estaría guiada por la verdad, el respeto y el amor inquebrantable.